Siempre ha habido una pregunta muy importante que todo ser humano se podría hacer: ¿cómo puedo acercarme a Dios? Ustedes saben que los hombres han intentado muchas formas de acercarse a Dios. Un día, hace muchos años, quisieron construir una torre para que llegara hasta el cielo, porque hay un anhelo de todo corazón y de las almas de tener un encuentro con nuestro Creador y acercarnos a Él. Pero desafortunadamente solamente son intentos que el hombre ha hecho. Dios quiere transformar nuestras vidas para poder tener un acercamiento a Él. Y para eso nos ha dejado su palabra. Y para eso el Evangelio, que son las buenas nuevas, buenas noticias de que Dios nos está dando su palabra para que nosotros encontremos ahí cómo acercarnos a Dios. Muchos pueden estar cerca de Dios y otros lejos. Así que el tema de hoy se titula ¿cerca o lejos de Dios? Ninguna de las religiones nos acerca a Dios. Ni siquiera que nos volviéramos judíos nos serviría acercarnos a Dios, fíjense. Como muchos quieren en este tiempo, ¿no? Vestirse, parecerse a ellos, pero no es así. De hecho, ahí en Romanos 10, versículos del 1 al 3, vea cómo nos dice ahí la Nueva Traducción Viviente. En la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Y el versículo 2 dice: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. En pocas palabras, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice, ¿verdad? La palabra. Es una manera mal en que no pueden acercarse a Dios. El problema está, como dice el versículo 3, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Fíjese qué palabras, Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Y de alguna manera pues ya está escrito que por la ley nadie puede ser justificado. Entonces, hasta ellos que pareciera que son los que más, que Dios escogió, el pueblo escogido de Dios y todo, ni siquiera pueden acercarse a Dios. Por lo tanto, pues, estar cerca o lejos de Dios, esa es la cuestión. Todos queremos estar cerca de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23, que conocemos muy bien este versículo, Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera. Porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, decía la versión tradicional, destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Todos han pecado, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, lejos de Dios, pues, en cuanto quisiéramos estar cerca. Pero el versículo 24 nos dice: pero por su gracia somos justificados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esa es la manera de Dios para que nos acerquemos a Él, a través del sacrificio de su Hijo.
Por su gracia son justificados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dice el versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. ¿Cómo recibo el perdón de pecados? Por la fe en su sangre, nos dice aquí. Así demostró su justicia. Esta es la justicia de Dios, porque a causa de su paciencia, de su misericordia, nos dice que había pasado por alto los pecados pasados. Dios pasa por alto los pecados, eso hace. Pero cuando estamos en Cristo, lo mismo 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que no sabemos este versículo de memoria muchos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y miren, si alguno está en Cristo, esto significa vivir en obediencia a su palabra, para que comience la transformación en nuestra vida, ¿verdad? Una nueva mente. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. Eso quiere Dios que hagamos nosotros. ¿Cómo me transformo yo por medio de renovar mi mente? Pues desechar todas mis ideas, desechar mi religión que antes tenía, echar de mí todas las ideas, conceptos, todo, y tomar la palabra de Dios. Eso es realmente lo que debemos hacer nosotros, para que nuestra mente pueda ser transformada y vamos a actuar de manera diferente, pensar de manera diferente, conforme a la obediencia de la palabra de Dios. Eso es si alguno está en Cristo. Y luego, nueva criatura es. Será una nueva creación. Y todas las cosas viejas se acabaron y son hechas todas nuevas. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cómo nos reconcilia Dios consigo mismo? Por su Hijo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque nosotros sabemos que el problema pues es eso, la desobediencia. ¿Qué es pecado? ¿Cómo definiríamos nosotros pecado? Desobedecer la palabra. Eso es pecado. Por causa de seguir religiones, tradiciones, costumbres, etcétera, se desobedece la palabra de Dios, pues por muchas obras, muchas cosas que hagan, muchos sacrificios que hagan las personas, no se acercarán para nada a Dios. Aquí estamos viendo los medios de Dios, la manera de Dios. Todo proviene de Dios. Dios lo único que hace es no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados, aquellos que están en Cristo, en obediencia a la palabra. A aquellos que comienzan a luchar para dejar su manera desde que nacieron, como han sido, y renovar su mente y su comportamiento. En Isaías 59:2 también, que estamos hablando de cerca o lejos de Dios. Isaías 59:2 en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, este versículo: son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Qué separa
a la humanidad con Dios son sus pecados. Los que los han separado de Dios a causa de esos pecados, fíjense, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, repetimos, que es vivir en pecado, no venir a la palabra de Dios a ver si estoy bien o a ver si estoy mal, porque ahí en la palabra es donde vemos, no de otra manera. Mire, quiero que veamos un versículo. Bueno, vamos a iniciar porque esto era en la introducción. Cerca o lejos de Dios. Jeremías 6, versículo 8. Dios siempre ha querido que pues estemos cerca de Él, que le busquemos. Si le buscaremos con todo nuestro corazón, le hallaremos. Cuando ya estén de todo corazón y dispuestos a ser transformados por su palabra. ¿Ah? Mire, Jeremías 6:8 decía Dios así a su pueblo: corrígete, Jerusalén. Vean qué manera, corrígete. En pocas palabras, nuestra vida debe ser transformada, cambiada, corregida, dice aquí. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Imagínense, Dios, pues está hablando Él a su pueblo. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y Dios mismo decía ahí el versículo 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Imagínese usted diciendo hoy en este día a Dios de esta manera: ¿quién quiere mi palabra? ¿Quién busca mi palabra para corregirse? ¿Quién busca en estos días la palabra para corregirse? Pues gracias a Dios que hay algunos que sí, ¿no? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? En estos días sería: ¿quién busca mi palabra para escuchar mi voz? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Pocas palabras, porque Dios sabe también que en su palabra va a requerir, si alguien quiere buscarle, si alguien quiere estar en Cristo y ser obediente a la palabra, va a tener que hacer cambios en su vida, despojarse del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado de deseos engañosos. En pocas palabras, de vanas maneras de querer acercarse a Dios. Despojarse y vestirse de un nuevo hombre creado según Dios, a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. De hecho, miren, Efesios 4:18, esto pasa cuando alguien pues no quiere ser corregido, transformado a su vida por medio de la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios en una persona, dice que hay un entenebrecimiento. El entendimiento, la mente se entenebrece, o sea, se llena de tinieblas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es la vida de Dios? La vida de Dios es vivir cerca de Él, vivir obedeciendo su palabra, vivir amando, perdonando al prójimo, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, con cánticos, con salmos. Esa es la vida de Dios. Hablando bendición, palabras que edifiquen,
Esa es la vida de Dios. Estando en la iglesia, buscando, sirviendo en la iglesia, ¿verdad? En alguno de los ministerios. Es decir, todo eso esa sería la vida de Dios. Pero cuando no se vive esa vida de Dios es porque teniendo el entendimiento entenebrecido, están alejados, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque no conocen la palabra. ¿Por qué no quieren conocer la palabra? Por la dureza de su corazón, ¿verdad? A tal punto que muchos pueden decir, así estoy bien, como estoy. ¿Y qué llega a pasar? Como dice el versículo 19, ¿verdad? Se pierde la sensibilidad de la palabra, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y no se necesita hacer cosas muy malas para ser malo. Porque no podemos decir, bueno, como muchos piensan de esta manera, ¿no? Yo no he matado a nadie, así que soy bueno y me voy al cielo. Pero Jesús dijo que matar también significa enojarse, ¿verdad? Si se enoja con su hermano, queda expuesto al juicio, dice, del tribunal. Si lo maldice, si le llama fatuo, dice, queda expuesto al fuego. Qué bárbaro. Así es Dios. Por eso venir a la palabra y ver si estamos bien o no, ¿no? Si estamos cerca de Dios o estamos completamente lejos. En la Nueva Versión Internacional quisiera leer estos versículos 18. A causa de la ignorancia que los domina, fíjense, los domina la ignorancia. Y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Se deleitan. Ahora lo único que buscan es saciarse de deleites malvados, ¿no? Inmoralidad, actos indecentes, maldad, en pocas palabras. Y el simple hecho de amarse a sí mismo, nada más, ¿no? Ya eso es un problema, porque hay muchos amadores de sí mismos, más que de Dios, ¿no? Pues palabras, estar tranquilo, estar cómodo, para no obedecer la palabra de Dios. Muchos que dicen, tú tienes la culpa, yo no. Porque hay entenebrecimiento en su mente, porque no conocen, ¿no?, realmente la palabra de Dios, no quieren conocer, mejor dicho. Así que es muy triste esto, alejarse de Dios. Mire, Segunda de Crónicas 30, versículo 8. ¿Por qué se aleja uno de Dios? ¿Por qué las personas se alejan de Dios? Segunda de Crónicas 38 dice así: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Sométanse al Señor, vengan a su santuario. Fíjese la importancia de venir a la iglesia, Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre.
y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Primero que nada nos dice acá, no endurecer nuestra vida, nuestro corazón. Aquí dice, no endurezcáis vuestra cerviz. La cerviz, esta parte de acá, que no son capaces de humillarse. A eso se refiere. La altivez, el orgullo, la soberbia. Eso es endurecer la cerviz. El decir, yo tengo razón, yo así como estoy bien. ¿Qué debemos hacer? Someternos a Dios, venir a su santuario y servir a Dios. Fíjense qué hermoso y qué profundo lo dice todo de esta manera, para que su enojo se aparte. Dios realmente, mire, Dios le decía de esta manera a su pueblo, Deuteronomio 4:7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Todas las naciones tenían sus propios dioses, ¿verdad? Sus dioses pues hechos a imagen y semejanza de las cosas que están en el cielo o en la tierra, con apariencia de hombres, con apariencia muchas veces hasta de animales. Así las naciones cercanas que rodeaban a Israel en esos tiempos, así tenían a sus dioses. Pero pues no hacían nada, ¿no? Esos dioses realmente. Y Dios dice, ¿qué nación hay entre ustedes? ¿O qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como yo lo estoy, dice Dios, ¿verdad? De ustedes, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Así que Dios sí quiere estar cerca de nosotros. Él sí quiere que le busquemos. Él sí quiere estar en comunión con nosotros. Eso quiere nuestro Dios. Y nos invita a que nos acerquemos a Él. Miren, vamos a buscar Hebreos 10 a partir del versículo 22. Lo importante, ¿cómo lo dice acá? Porque muchos dicen, bueno, yo sí quisiera acercarme a Dios, pero lo quisiera ver para acercarme a Él, ¿verdad? Y aquí nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados nuestros corazones. Bueno, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer en su Biblia, la versión que tenga. Pero en la Nueva Traducción Viviente, vean cómo lo dice. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Tiene que ser con sinceridad. Sinceridad. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. En pocas palabras, nos vamos a acercar a Dios creyendo, confiando que de verdad vamos a estar cerca de Él, que de verdad Él nos recibe, Él nos ve. Porque recuerden que Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces debe ser acercarse con sinceridad, con seguridad que da la fe. La fe es la que te da la seguridad. Ahora, interiormente purificados de una conciencia culpable. En pocas palabras, ¿qué puedo yo hacer para que esto pase?
examinar mi vida y ver en la palabra cómo estoy. Nada más, ¿verdad? Purificarme de una conciencia culpable es, voy a examinar mi vida. O como le decía David a Dios en oración, ¿no? Examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si hay ahí maldad, límpiame y guíame en el camino eterno. Acercándonos con sinceridad, con seguridad, que la fe es la que da esa seguridad. Interiormente purificados de toda culpa, libres de toda culpa, a eso se refiere. Los cuerpos lavados con agua pura. Y el versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Es decir, que se vea que está de acuerdo a lo que decimos que somos. Si ustedes han dicho yo soy cristiano, que se vea. Recuerden, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, si son o no son. Entonces, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Si soy cristiano, debo comportarme así. ¿Ya? En la parte del versículo 22, la parte final que dice, lavados los cuerpos con agua pura, ¿a qué se refiere? Bueno, para entenderlo, Efesios 5:26, ahí nos dice, ¿cómo puedo lavar mi cuerpo con agua pura? Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos limpia nuestra vida. Al obedecer yo la palabra es como si me lavara bien el cuerpo. Claro, también hay que bañarse, ¿no? Con agua. Pero qué mejor que la palabra nos purifique. Es la que nos purifica. Purificados por el lavamiento del agua por la palabra. De esta manera, para acercarnos a Dios, para estar cerca de Él. También Santiago 4:8. Pues aquí prácticamente ya nos contesta cómo puedo yo estar cerca de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O la nueva versión internacional que nos dice en palabras más actuales, ¿verdad? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ya vimos ahorita con qué agua nos vamos a lavar, la palabra. El lavamiento del agua por la palabra para purificarnos, ¿no? Acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Si hay pecado, por eso nos dice pecadores, si hay pecado, si le hemos fallado, si sabemos que no hemos vivido bien delante de Dios, limpiar nuestras manos. Y ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. ¿Qué cosa es un indeciso? Los de doble ánimo, como dice la otra versión, ¿no? Indecisos o doble ánimo, pues es decir, yo sí me voy a acercar a Dios, pero después, ay no, mejor ya no. Mejor ya hoy sí ya ni siquiera voy ni a la iglesia siquiera. Y después dice, no, ahora sí, le voy a echar todas las ganas. Y al rato, ay no, ya me desanimé y ya vi la carota de ese hermano que está allá en la iglesia, ya no. Y eso es estar de doble ánimo o estar como, pues dice aquí, indecisos.
purificar el corazón, porque de corazón, recuerden, nos vamos a acercarse a Dios con corazón sincero. Así es, eso es lo importante. Y purificar nuestro corazón. ¿Cómo le hago también? Que la palabra me enseñe cómo vivir, ¿no? Tomar todo lo que la palabra nos habla. Hasta eso que dice que debo amar y perdonar a mi prójimo, también eso. Sobre todo eso, ¿verdad? Para que haya una nueva vida. Y bueno, vamos al Salmo 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. ¿Cerca o lejos de Dios? Pues miren qué hermoso nos dice acá. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero fíjense cómo nos aclara: a todos los que le invocan de veras, a los que de verdad le invocan, ¿no? A los que de verdad lo invitan a su vida, a los que de verdad están dispuestos a obedecer la palabra. Dice el versículo siguiente, el 19: cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuántos anhelos tenemos nosotros? ¿Cuántos deseos? Claro que hay mucho que queremos, ¿verdad? Pero no hagamos como algunos que quisieran a Dios, como esos que frotan la lámpara maravillosa y que salga el genio y le diga: te voy a conceder tus deseos. Primero es importante, como veíamos todo aquí, ¿no? Acercarse con un corazón sincero, purificados de una conciencia culpable, lavados bien con el agua pura que es la palabra, en obediencia a la palabra. Y cercano está Dios a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y lo hermoso que nos dice, esta es la oferta de Dios: cumplirá el deseo de los que le temen. Vivir en temor de Dios, pues es realmente alejarse del todo mal por completo. Tenerlo siempre presente a Dios, ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, buscar primero el reino de Dios y su justicia, poner a Dios por encima de todas las cosas y amarle con todo el corazón, con toda el alma. Y cuando nos enfrentemos a las tentaciones, al pecado, digamos: no. Eso es un temeroso de Dios. Eso es el temor de Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen. Escuchará sin tardanza el clamor o las oraciones de ellos, ¿verdad? Para ayudar, para salvar, para cambiar las cosas, para hacer muchas cosas. Todo lo que le pidamos. Quiero terminar en un versículo, 3 versículos pues. Salmos 91, 14 al 16. Que vemos el Salmo 91, un salmo hermoso de estar en la presencia de Dios, estar cobijados por Él, ¿verdad?
cubiertos, bien resguardados y seguros nosotros en Él, en Dios. Y Dios habla aquí y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Cualquier persona que ha puesto su amor en Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿De cuántas cosas queremos que nos libre Dios? De muchas, ¿verdad? Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Solamente el que se acerca a Dios, el que está cercano a Dios, conoce su nombre. Y no es que conozcamos el nombre, ¿no? Sino a Él se refiere, Dios se refiere, tiene comunión conmigo. Versículo 15: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Cuándo queremos que Dios esté más cerca de nosotros? En la angustia, ¿verdad? En los momentos difíciles. Bueno, y en todo tiempo. Lo libraré y le glorificaré. Le daré mi gloria, le mostraré mi gloria. Versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Porque eso es lo hermoso. Cuando nos acercamos a Dios, es cuando se nos abren nuestros ojos y vemos nuestra salvación. Y vemos que aunque seamos personas que a veces decaen nuestros ánimos, andamos pues pasando momentos a veces difíciles, a veces alegrías, todo como vive uno en este mundo. Pero cuando Dios nos muestra su salvación, tenemos para estar gozosos el resto de nuestra vida, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de los momentos difíciles. El gozo de su salvación. Por eso dice acá: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Para que esa larga vida se la pase gozoso, dichoso, más que bendecido. Así que para estar cerca de Dios, todos queremos estar cerca de Dios y todos podemos, si venimos a Dios con un corazón sincero y dispuestos a obedecer su palabra. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor nuestro Dios todopoderoso, gracias por tu palabra. Que estemos muy cerca de ti, Señor, cubiertos bajo la sombra de tus alas, seguros, confiados en que tú nos ayudarás siempre. Porque tú quieres que nosotros te busquemos, te conozcamos, nos acerquemos por medio de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que estemos en Cristo para que vayamos en ese camino, verdad y vida. Lleguemos a ti, Señor. Ayuda y bendice a tu iglesia, Señor, con todo lo que nuestros corazones necesitan: fortaleza, confianza, seguridad, con un corazón nuevo como tú nos quieres dar, un espíritu nuevo, tu Espíritu Santo llenando, transformando nuestras vidas, y seguirte siempre, porque podemos estar cerca de ti aunque estemos aquí en la tierra.
Tú nos hiciste sentar con tu Hijo en los lugares celestiales. Espiritualmente estamos totalmente cerca de ti y en comunión. Y Jesús nos ha dicho: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Se abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Así de cerca quiere estar el Señor. Gracias, Señor, mi Dios todopoderoso. Como Jesús nos decía: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto queremos, Señor: amar tu palabra, guardarla y llevarla a cabo en nuestras vidas. Gracias, bendice a tu iglesia por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.